¿Qué tal, jóvenes? Buen día a todos. ¿Alguna pregunta antes de empezar? Ninguna pregunta. ¿Todo bien? Todo bien. Vamos a ver la parte teórica de fuerzas en superficies curvas y luego regresamos a la solución de problemas para superficies inclinadas y para superficies curvas. Entonces, vamos a empezar. Voy a presentarles mi pantalla. ¿Ya? Sí, ven la proyección, el PowerPoint. Sí, profe. Sí. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Bien, vamos a ver entonces fuerzas en superficies curvas. Vamos a suponer nosotros que tenemos una superficie curva de cualquier forma, como esta, por ejemplo, que está inmersa dentro de un fluido. Esta superficie curva, por encima de ella, hay un fluido. Y ese fluido llega hasta una cierta altura. ¿Cómo voy a poder determinar cuánto vale la fuerza total que ejerce el fluido sobre esta superficie? Bien, para eso vamos a descomponer la superficie y la fuerza en sus dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical. Primero, para la componente horizontal. Voy a escoger un pequeñísimo elemento diferencial de área de la superficie curva
Y ese elemento diferencial de área lo voy a proyectar sobre un plano perpendicular a la superficie libre del agua, del fluido. Imaginen ustedes que acá arriba donde dice componente horizontal, ahí está la superficie libre del fluido. Entonces, en una superficie perpendicular, trazo yo una línea y proyecto ese pequeñísimo elemento diferencial de área. ¿Qué es lo que tengo ahora? Ahora tengo yo una pequeñísima diferencial de área, pero tiene forma vertical. Entonces, la fuerza o el diferencial de fuerza que está actuando sobre este pequeño elemento diferencial de área va a ser ahora un diferencial de fuerza horizontal. Y este diferencial de fuerza horizontal, pues es fácil calcularlo porque va a ser la presión por el área, ¿no? Donde el área proyectada es igual a el área de mi superficie por el coseno del ángulo que está formando. Entonces, este ángulo θ es el ángulo que forma la componente horizontal de la fuerza que actúa sobre la superficie que yo he seleccionado. De tal manera que si yo sumo todos los pequeños elementos diferenciales de fuerza que están actuando ahora sobre esta superficie proyectada, voy a encontrar la fuerza total resultante. Y eso yo ya lo sé hacer. ¿A qué va a ser igual? Pues a la profundidad del centroide de gravedad de la superficie proyectada multiplicada por el área y por el peso específico del fluido. Entonces, esta fuerza horizontal yo ya la puedo calcular y es muy fácil. De manera semejante voy a actuar para la componente vertical que actúa sobre la superficie. Vamos a tener la misma superficie, esta, y ahora en lugar de proyectar hacia la izquierda a un plano perpendicular, voy a proyectar hacia arriba a un plano paralelo a la superficie libre del fluido. ¿Qué es lo que voy a tener? Pues ahora voy a tener un pequeño paralelepípedo o un prisma de presión sobre el elemento diferencial de área. De tal forma entonces ahora que la componente de la fuerza va a ser la componente vertical. Y esa componente vertical, ¿a qué es igual? Pues a esta área multiplicado por su altura me va a dar a mí el volumen, y ese volumen multiplicado por el peso específico del fluido, pues me va a dar la fuerza que ejerce el fluido de manera perpendicular o de manera vertical a la superficie que yo estoy seleccionando. Entonces ya tengo las dos fuerzas, una fuerza horizontal y una fuerza vertical. ¿Cómo las he obtenido? Pues simplificando mi superficie para una componente horizontal y para una componente vertical. De tal forma que entonces la fuerza total resultante que ejerce el fluido sobre toda la superficie, pues va a ser igual a la resultante de la fuerza horizontal más la fuerza vertical. Y eso yo ya sé cómo obtenerlos. Va a ser la fuerza horizontal elevada al cuadrado más la fuerza vertical elevada al cuadrado, y a esa sumatoria le saco la raíz cuadrada y voy a obtener la fuerza total resultante sobre mi superficie curva. Entonces, esa es la manera en la cual voy a proceder cuando tenga yo superficies curvas. Bien, si esta superficie curva es cerrada, observen ustedes, yo tendría una superficie curva acá y luego otra superficie curva acá, de tal manera entonces que yo tengo una superficie cerrada totalmente, que me va a dar como consecuencia pues un cuerpo que va a tener un cierto volumen. Ese volumen de ese fluido que yo he quitado para poder poner este cuerpo, va a ejercer entonces
una cierta fuerza sobre el cuerpo. Esa fuerza va a ser una componente vertical por la parte superior y una componente vertical por la parte inferior. La sumatoria de las fuerzas verticales me va a dar a mí el peso específico del fluido multiplicado por el volumen del cuerpo. Ese volumen del cuerpo, en mecánica de fluidos, se le conoce con el nombre de volumen desplazado. Es un volumen que yo he eliminado para poder tener la componente de la fuerza que se está ejerciendo sobre mi volumen. Y entonces, esa es la razón por la cual se le conoce como una fuerza de flotación. Fuerza de flotación es el volumen desplazado de fluido multiplicado por el peso específico del fluido. ¿Y qué pasa con la componente horizontal? Pues resulta que al hacer la proyección de esta superficie sobre un plano perpendicular a la superficie libre, para un lado y para el otro lado hago exactamente lo mismo, la proyección de esta superficie hacia la izquierda y hacia la derecha es la misma. Entonces, si esa superficie tiene la misma área multiplicado por la profundidad, pues resulta que las fuerzas horizontales son iguales. Y entonces, como son de sentido contrario, pues se van a anular. Entonces, para un cuerpo sumergido dentro de un fluido, no hay componente horizontal. Lo único que vamos a tener nosotros es una componente vertical. Y esa componente vertical sabemos que va a ser igual al peso específico del fluido multiplicado por el volumen desplazado. Aquí lo tienen ustedes. Volumen desplazado. Y a esta fuerza, en mecánica de fluidos, se le conoce como fuerza de flotación. Fuerza de flotación o fuerza boyante. Eso significa que el cuerpo va a estar sumergido, va a estar flotando a un cierto nivel. Este principio, pues, lo sabemos desde hace muchísimos años y se usa mucho en la navegación. Así es la forma con la cual se diseñan los buques, los barcos, las lanchas o las pequeñas barcazas que se utilizan para transportar cosas o personas en los ríos. Entonces, es una fuerza que yo debo de determinar. Claro, en este caso yo estoy suponiendo que todo está estático, que no está en movimiento. En un río, en el mar, pues eso no ocurre, eso no es cierto. Sí va a haber un cierto movimiento de las olas, del fluido mismo, y entonces ese movimiento va a causarme desequilibrio. Ese es otro tema que ya no tocamos acá nosotros. Entonces, ese desequilibrio que se genera por la acción de las fuerzas horizontales y verticales, eso ya es otra cosa. No forma parte de la hidrostática porque ahora sí se está moviendo el fluido o el cuerpo se mueve a una cierta velocidad dentro del fluido. Entonces, eso hace que yo tenga otro fenómeno diferente y se le conoce con el nombre de equilibrio. Entonces, ese equilibrio, nosotros aquí en la materia de mecánica de fluidos, no lo tocamos ya. En el pasado sí se tocaba el tema, pero como era bastante extenso, entonces, y no servía de mucho para la formación de ustedes, entonces se decidió quitarlo. Y entonces esa parte de equilibrio nosotros no la manejamos. Esto de acá no existe. Solamente fuerzas en superficies curvas cerradas y vamos a recordar que siempre la componente horizontal va a ser nula y que la fuerza vertical resultante es igual a la fuerza de flotación, que es el peso específico del fluido multiplicado por el volumen desplazado. Este concepto de volumen desplazado es importante que ustedes lo recuerden porque lo vamos a estar manejando en los problemas que nosotros veamos a continuación.
tanto en superficies planas inclinadas como en superficies curvas y cuerpos cerrados, pues vamos a ver que existe esa fuerza de flotación. ¿Nos queda claro, jóvenes? ¿Alguna duda? Podemos pasar a los problemas de superficie inclinada que nos pidió una compañera que incluyéramos uno al menos en la solución. Sí, profe. Bien, pues si no hay ninguna pregunta, pasemos entonces a la presentación, y ahora voy a presentar el Jamboard. Uy, ya lo cerré. Permítanme ustedes, déjenme volverlo a llamar porque acá está. Aquí está y necesito activarlo acá. Este ya está. Este lo tengo que quitar. Ahí está ya. Bien. Vamos a resolver entonces un problema de superficie inclinada, y este problema de superficie inclinada, más que solución numérica, lo que quiero que ustedes observen es que también con todos los conceptos que nosotros conocemos, que nosotros tenemos de geometría, lo podemos nosotros resolver. Entonces, en este caso, seleccioné este problema justamente por eso, porque no se resuelve, bueno, sí se resuelve con hidrostática, por supuesto, pero más que hidrostática, es un problema de geometría. Y vamos a ver si lo podemos nosotros resolver y entender principalmente, ¿no? Entonces, el problema dice así, es el problema 10, y dice, el eje de la compuerta mostrado en la figura 10 fallará con un momento de 150 kilonewtons metro. Determinar el valor máximo de la profundidad del líquido H. Por favor, lean ustedes el enunciado de este problema y después lo explicaremos. Por favor, léanlo. Bien, el eje de la compuerta mostrado en la figura fallará con un momento de 150 kilonewtons metro. Determinar el valor máximo de la profundidad del líquido H. Voy a explicar el problema para que ustedes lo entiendan y después pasaremos a su solución. ¿Qué H se refiere? Se refiere a encontrar el valor de altura de agua que hay por el lado de la compuerta. Esta compuerta, para evitar que se abra por acción del líquido que está del lado izquierdo, yo le aplico con algún método un momento. Ese momento es el momento M, que es igual a 150 kilonewtons metro. Si el fluido está a una cierta altura y me genera un momento inferior a este 150, entonces la compuerta se mantendrá en la posición mostrada, estará cerrada. Pero ¿qué pasa si ya supero ese valor con el fluido? Entonces el fluido ejerce una fuerza sobre la compuerta mayor a lo que puede soportar el momento aplicado, y entonces la compuerta pues va a abrir, y al abrir pues el fluido se va a verter, va a salir por el otro extremo. Ese es mi problema, encontrar el valor de la H que hace que eso impida, hasta dónde
hasta qué punto puedo yo llevar el fluido. Hasta aquí. ¿Sí lo entendemos el problema? ¿Nos queda duda? ¿No dudas? No dudas, profe. Perfecto. Vamos a borrar lo que hemos pintado y vamos entonces a proceder a la solución. Ahí está. ¿Qué longitud tiene la compuerta? Bien, vamos a hablar entonces de diferentes longitudes que nos hacen falta. La primera, yo necesito saber cuánto vale esta longitud L minúscula de la compuerta. Otro, necesito saber hasta la superficie libre del fluido, suponiendo que existiera del otro lado, ¿cuánto vale la longitud total hasta el fondo? Esta longitud total le voy a llamar yo la longitud L, L mayúscula. Bien, ustedes saben muchas cosas ya en este momento que les van a permitir encontrar el valor de las incógnitas que nosotros vamos a tener. Necesito entonces ahora determinar cuánto vale la fuerza F que me ejerce el fluido sobre esa compuerta para evitar que se abra. Entonces, esa fuerza es mi incógnita ahora y es lo que voy a tratar de determinar. ¿Cuánto vale F? ¿Cómo puedo calcular F? Pues la fuerza F, yo sé que va a ser igual al peso específico del fluido multiplicado por la profundidad del centro de gravedad de la compuerta y por el área de la compuerta. Eso nosotros ya lo sabemos. Entonces necesito peso específico del fluido, dato del problema. Profundidad del centro de gravedad, no la conozco. Esa profundidad yo no la conozco. Y la otra, ¿cuánto vale el área de la compuerta? Esta sí la puedo determinar. ¿A qué va a ser igual el área de la compuerta? Pues a la longitud L minúscula multiplicado por el ancho. Y el ancho de la compuerta lo puedo hacer por unidad de longitud o bien ver los datos que me están proporcionando en mi enunciado o en la figura. En este caso, el ancho de la compuerta es dato de problema. Dice que vale 2 metros. Bien, ¿cómo calculan L minúscula? ¿A qué es igual? ¿Sí, diga? No sé qué había preguntado. No le escucho, perdón. ¿Sí, diga? Solo dije que qué había preguntado. ¿Cuánto vale el área, la longitud L de la compuerta? No es raíz de 2.1 al cuadrado más 2.8 al cuadrado, profe. Si me dice que no, pues entonces no. Entonces, bueno, yo creo que... De acuerdo. 2.8 al cuadrado más ¿cuánto me dijo? 2.1. 2.1 al cuadrado. ¿Y esto? A la 1 medio. Exactamente. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Sí es correcto. Eso forma parte de lo que ustedes ya conocen. Todos sus conocimientos ahora los vamos a aplicar acá. Entonces, si ustedes hacen esta operación, ¿cuánto les dará? Como 3.5. Sí, 3.5. Muy amable. 3.5. Eso vale la longitud L de la compuerta multiplicado por su ancho, que dice el enunciado acá, la figura que vale 2 metros, pues entonces
para nosotros es un dato conocido, 7 metros cuadrados, ¿cierto? Área, 7 metros cuadrados. Y ya conozco el área de la compuerta. Bien. Conozco el peso específico del fluido. ¿Cuánto vale entonces la profundidad del centro de gravedad? ¿Alguno de ustedes me puede decir cuánto vale la profundidad del centro de gravedad de la compuerta? Es vil geometría. Sería igual los 2/3, ¿no? Bueno, de arriba abajo, o 1/3 de la parte inferior hacia arriba, porque es un triángulo, ¿no? Siempre y cuando tuviéramos nosotros el prisma completo, pero en este caso la compuerta está inclinada. Ok. ¿A la mitad de la compuerta? Pues claro que a la mitad de la compuerta. ¿Y dónde está la mitad de la compuerta? A L mayúscula menos L minúscula medios. Eso es considerando la longitud inclinada. Y la longitud vertical, ¿cuánto valdría? 2.8 entre 2. De 2.8 entre 2. Y con respecto a la superficie libre del fluido, entonces, yo voy a tener que la fuerza va a ser igual al peso específico del fluido por el área, 7 metros cuadrados, y por la profundidad. Entonces va a ser H, la altura total H, menos 1.4. ¿Sí me creen? Sí. Claro, pues ese es el valor geométrico. No tenemos ninguna otra opción, ¿cierto? No hay. ¿Puede explicar por qué esa es la profundidad de nuevo, por favor? Sí, claro, por supuesto. Mire, vamos a ver la parte vertical. Yo tengo una fuerza F que está actuando en un centro de presiones. Esta fuerza yo la puse acá, es la fuerza F, ¿cierto? Pero esa fuerza F está aplicándose a una cierta profundidad que no es el centroide de la déjame corregirlo, porque si no me va a quedar ya no me quedó. Hay que bajar esta pequeñísima fuerza, la tengo que bajar para que pueda yo pintar. Aquí está. Esta es la fuerza F y yo voy a tener sobre mi figura este punto. Ese punto es el centro de gravedad de la compuerta. ¿A dónde está? Pues a la mitad de esta altura, que corresponde exactamente igual a la mitad de la otra, ¿cierto? ¿Dónde está entonces con respecto a la superficie libre del fluido? Con respecto a la superficie libre del fluido, está de acá. ¿Dónde está ubicado ese punto? Pues va a estar a H menos la altura correspondiente aquí, 1.4. ¿Sí lo ve? Sí, profe, gracias. Y entonces, esto que está acá es la profundidad del centro de gravedad. H menos 1.4. ¿Nos queda claro? Bien. Ahora sí, voy a pasarme a la parte, como eso está inclinado a un cierto ángulo, un ángulo teta que está acá, yo necesito entonces saber cuánto vale o ese ángulo o cómo puedo sustituir yo esa variable. Resulta entonces que con respecto a este punto ahora, que es el punto donde se intersecta la prolongación de la compuerta con la superficie libre del fluido, yo voy a tener entonces una cierta Y a donde se está aplicando la fuerza
o una y testada, si usted lo quiere, la profundidad, vamos a hacerlo así, la profundidad y del centro de gravedad. ¿Me pueden decir, por favor, cómo puedo yo calcular el valor de y, pero ahora de la compuerta inclinada? ¿Cómo la podría yo obtener? Es una relación geométrica. Es una relación geométrica. A ver si me lo creen. La longitud L minúscula es a 2.8, como la longitud L mayúscula es a H. La longitud L minúscula, o sea, la longitud de la compuerta, es a 2.8, como L, la longitud total, es a H. ¿Qué relación es esta? Pues triángulos semejantes. Como son triángulos semejantes, son iguales, nada más que uno tiene más longitud de la otra, yo puedo obtener entonces cuánto vale la longitud L mayúscula. ¿Alguno de ustedes me podría decir, por favor, cuánto vale esa L mayúscula? ¿Cuánto vale la longitud de la compuerta? No, sí, L por H sobre 2.8, o sea, la longitud de la compuerta que vale 3.5 metros, ¿cierto? Dividido entre 2.8, y eso va a ser multiplicado por H. Luego entonces L mayúscula vale 5 cuartos de H. Eso, perfecto, 1.25 de H. Ya sé entonces cuánto vale la longitud L, fíjense, L, y está en términos de mi incógnita de H. Ahora sí, ¿cuánto vale entonces la y testada? L menos L minúscula entre 2. O sea que esto vale 1.25 H menos 1.75. Y ya tengo los valores que necesito. Ya está prácticamente resuelto el problema. ¿Cuánto vale la profundidad del centro de presiones? Pues esa expresión yo ya la conozco. La profundidad del centro de presiones va a ser igual a la profundidad del centro de gravedad más el momento de inercia de la placa con respecto al centro de gravedad dividido entre la profundidad del centro de gravedad por el área, y esto yo ya sé hacerlo, ya lo he hecho varias veces. Me va a dar una expresión, pues, que si yo tengo habilidad algebraica, pues la voy a obtener fácilmente. Esto va a ser igual a y testada, 1.25 H menos 1.75, lo acabamos de obtener, más un doceavo de la base por la altura sobre 2, la base vale 2 y la altura vale 3.5 al cubo, dividido entre, otra vez lo mismo, el área serían 7 metros cuadrados por 1.25 H menos 1.75. Si ustedes hacen el álgebra de esta expresión, pues van a encontrar una expresión más o menos de la siguiente forma. A ver si no se pierden. Sería igual a 1.25 H menos
la profundidad al centro de presiones, que es el brazo de palanca, y esto va a ser igual a 1.75 por 4.083 dividido entre 5H por 7. Y esa sería la expresión para el brazo de palanca, YSP, o el punto de aplicación de la fuerza con respecto a la superficie libre. Si ustedes igualan los momentos, este momento que me está ejerciendo la fuerza total resultante con respecto al de 1.5, ¿qué van a obtener? Pues una expresión muy sencilla. Esa expresión sencilla me va a decir que va a ser sumatoria de momentos con respecto al eje de la compuerta, considerando el que me están dando como positivo, va a ser igual entonces a la fuerza total resultante F por el brazo de palanca YSP, y esto sería de signo negativo porque la fuerza va del lado contrario, y para el otro lado serían más los 150 kilonewtons por cada metro. Y eso debe ser igual a 0. De tal forma que si ustedes sustituyen el valor de la fuerza F que tenemos nosotros acá y el valor de esta expresión para el brazo de palanca lo simplifican, ustedes van a encontrar que H va a ser igual a 3.09 metros. ¿Les queda claro? Problema. En la expresión que llegó, el 1.75 está multiplicado por 4.083. 1.75 por 4, sí, por lo del otro lado, sí, efectivamente. ¿Pero si es 4.083? Sí. Perfecto, gracias, profesor. ¿Se refiere a que si esta cantidad es 4.083? Sí, sí lo es. Sí, profe. Sí, sí lo es. Bien. Profe, ¿de dónde a dónde va la Y testada? Disculpe. ¿De dónde qué? ¿De dónde a dónde va la Y testada? Y testada es la profundidad del centro de gravedad con respecto al eje inclinado de la compuerta. Bien. O sea, es inclinada, ¿no? Y bueno, veo que va desde arriba hasta el centro de gravedad, ¿verdad? Va desde este punto que está aquí, No veo su mouse, disculpa. Ya lo veo. Hasta el centro de gravedad de la compuerta, hasta aquí. Muy bien, sí. Gracias. Está desfasada, la proyección está desfasada porque se está aglomerando la red. Sí. Entonces, yo como hablo hablo a una velocidad, cuando se proyecta allá, ahí tengan un poquito de paciencia nada más, ¿no? Va un poquito tarde, pero va a aparecer. ¿Sí? Y otra cota que le falta ahí, que no indebidamente no se la puse, es esta. De aquí hacia la superficie libre, ¿qué es? YSP. Profundidad del centro de presiones. ¿Cuánto está por debajo YSP? Pues el momento de inercia dividido entre la profundidad del centro de gravedad y por el área. Esta pequeñísima distancia que aparece aquí, esta pequeñísima distancia, justamente es esto. Momento de inercia con respecto al centro de gravedad dividido entre la profundidad del centro de gravedad y por el área. ¿Nos queda claro, jóvenes?
Profe, la suma de momentos fue en 0, ¿verdad? Sí, es 0, porque acuérdense que necesitamos encontrar cuánto vale H para saber que la compuerta no va a abrir. Claro, pero le digo de dónde lo tomamos. Porque es la ecuación de equilibrio. Ah, bien. Sí. Esta es la ecuación de equilibrio. Sumatoria de momentos es igual a 0. Ajá, pero el momento de dónde, disculpe. El momento que se tiene que ejercer, por un lado, a lo que ya está ejerciéndose aquí en el eje de la compuerta. Sí, ok, sí es de ahí. Puede ser un resorte. Sí. Y el otro momento que va a tener es el de la fuerza que ejerce el fluido sobre la compuerta. Muy bien, gracias. Si se dan cuenta ustedes, esto es estática. Es exactamente lo mismo que hacían ustedes en estática, ¿no? No más que acá, en lugar de fuerzas que aparecen mágicamente, acá las tenemos que aparecen por un fluido, por un resorte. Por ejemplo, en este caso, ese momento que de 150 kilonewtons metro, lo ejerce un resorte, ¿no? Por lo general son resortes calibrados que nosotros ponemos para mantener las cosas cerradas. Hay unos aparatitos que se colocan en las puertas para mantener una puerta cerrada siempre. Entonces, ese aparato o nos permite tener la puerta siempre abierta o siempre cerrada, dependiendo de la posición en la que nosotros la pongamos. Entonces, es igualito, es un resorte. Y lo que nosotros ponemos acá en las compuertas, pues es igual a un resorte. ¿Nos queda claro, jóvenes? Sencillo, ¿no? Muy sencillo. Nada difícil. Bien. Vamos Profe, una pregunta. Dígame usted. Bueno, cuando yo estaba leyendo el libro, cuando hablaba de un plano inclinado, yo a veces me imaginaba que la fuerza se ponía totalmente horizontal y ya después de obtener la fuerza, ya por medio del ángulo lo descomponíamos de tal forma que quedara perpendicular a la compuerta. También por ese método. ¿Me permite plantear? ¿Sí? ¿Me permite? Otra forma de resolverlo, no es la forma que hacemos acá, no es única, ¿no? Hay varias formas de resolver las cosas. Entonces, igual que hicieron ustedes en estática, igualitito nos pasa acá. Nosotros no nada más tenemos un método de solución. Este es uno. Voy a intentar hacer otro, lo voy a explicar y ustedes a ver si me lo comprenden. ¿Sale? Sí, profe. ¿Alguna pregunta de este? ¿O ya puedo cambiarle? Ya puedo cambiarle. Bien, déjeme copiar esta figura. Y me voy a poner acá. Oh, no. Esa no. A ver si se copia. Si no, lo que quiero es que no quiero estar pintando otra vez. Ahora sí. Déjeme hacerla grande. Ahí está. Y ahí está. Bien. Voy a hacer el mismo problema, pero nada más voy a plantearlo de otra forma diferente, para que ustedes lo vean. Lo voy a descomponer en fuerzas horizontales y fuerzas verticales. Y la solución del problema, pues va a ser la misma, van a ver ustedes. Voy a proyectar primero la compuerta sobre un plano perpendicular a la superficie libre del fluido.
O sea, lo voy a proyectar en este plano. ¿De acuerdo? Para ese plano, yo voy a tener la siguiente figura. Si yo proyecto la compuerta, resulta que ahora mi compuerta es esta. Tengo yo una componente vertical a la compuerta. Bien, ya tengo entonces mi superficie proyectada. ¿Qué voy a hacer sobre de ella? Pues voy a calcular las fuerzas que se están ejerciendo por acción del fluido. Va a haber entonces una y solo una fuerza horizontal. Descomponiendo la pared, ojo, ahorita lo estoy haciendo en una componente vertical nada más. Donde esta fuerza verde es la fuerza horizontal, ¿a qué va a ser igual? Al peso específico del fluido, multiplicado por la profundidad del centro de gravedad y por el área. Ahora sí voy a considerar solo la H, esta H que aparece acá. Hasta aquí, esta fuerza horizontal, ¿la entendemos? Bien. Ahora voy a tener, voy a hacer la otra parte, la parte vertical. Para la parte vertical, yo voy a tener que sobre la compuerta está actuando toda esta columna de fluido. ¿Y cómo lo voy a calcular? Pues muy fácil. Yo voy a tener aquí un prisma que me va a generar una fuerza vertical 1 y otro prisma que me va a generar una fuerza vertical 2. La suma de esas dos fuerzas va a ser igual a la fuerza vertical total que está actuando sobre la compuerta. Pero no está actuando en el mismo punto. Si ustedes lo ven, no está actuando en el mismo punto. La fuerza vertical 1 está actuando en el centroide de este volumen. Y la fuerza vertical 2 está actuando en el centroide del otro volumen. Entonces tengo dos fuerzas, pero no están actuando en el mismo punto. El punto de aplicación es diferente. Para la fuerza vertical 1, debo de saber cuánto vale entonces la altura de fluido que hay aquí hacia arriba. Esa altura no la sé y yo la voy a sustituir por un cierto valor, le vamos a llamar el valor HF, que correspondería a la altura de fluido por encima del lado de la compuerta. De tal forma que este prisma, el prisma de la fuerza vertical 1, vale la altura F multiplicado por la profundidad 2.8 y ya tengo yo entonces el valor de ese prisma. Multiplicado por su peso específico, pues es el volumen. Y por el punto de aplicación ya lo tengo también. Ahorita lo voy a hacer. A esta distancia que está aquí, le voy a llamar yo la distancia A. Esta distancia que tengo acá, le voy a llamar yo la distancia B. Y esta distancia que tengo acá, le voy a llamar yo la distancia C. Mi ecuación de equilibrio dice que la sumatoria de momentos con respecto a O debe ser igual a 0, considerando el momento que ya estoy aplicando como positivo y va en dirección contraria a las manecillas del reloj. Cuando yo hago esta forma de solución, yo voy a entender entonces que la fuerza horizontal me va a generar un momento negativo. Y esa va a ser igual a la fuerza horizontal multiplicado por la distancia A.
la fuerza vertical 1 me va a generar un momento también negativo, y esa fuerza por su brazo de palanca, que es la distancia B, es el momento por la fuerza vertical 1, y luego el tercero pues sería igual negativo, la fuerza vertical, la fuerza vertical 2 multiplicado por la distancia C, más el momento que ya se está ejerciendo, el momento M, debe ser igual a 0. Donde yo puedo calcular cuánto vale la fuerza horizontal, cuánto vale la fuerza vertical, 1 y la 2, y las distancias, pues prácticamente las podré yo conocer de igual forma. Observen ustedes, me va a aparecer una H acá, y me va a aparecer otra H acá, pero ahora en términos de la distancia F. Pero F sería igual a H menos 2.8. Entonces, en términos generales, pues voy a poder conocer cuánto vale H. Si ustedes hacen esta forma de solución, van a llegar exactamente al mismo resultado que obtuve yo, el mismito. Su H va a ser de 3.09 metros. Esta es otra forma diferente de solución. Se conoce con el nombre de prisma de presiones. Es aplicando el concepto de prisma de presiones determinar el problema. Entonces, esa es una de las ventajas que me permite a mí la hidrostática, que puedo yo saber la forma en la cual están actuando las fuerzas debido al fluido que está actuando sobre la compuerta. ¿Sí les queda claro, jóvenes? Intenten ustedes, por favor, resolverlo por este método y me dicen si su resultado al final fue el mismo. Si no, pues trataremos de hacerlo acá. ¿Nos queda claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Bien. ¿Sí me escuchan o estoy hablando solo? No, sí, profesor, lo escuchamos. Es que Sí. luego me quedo con la sensación de verdad, es que es horrible hablarle aquí a la computadora. No sé, sí. Es que todavía estamos aquí razonando, profe. Ok, les doy tiempo entonces para que lo terminen de asimilar. Profe, este problema lo solucionamos, bueno, así como en estática que despejábamos variables y empezábamos a encontrar nuestras constantes. También puede ser igualito, ¿sí? Esas no es que acá no van a ser constantes, acá son las variables. Y esas variables, pues, tienen que ver siempre con la altura de fluido. Perfecto, gracias, profe. Dele. En clase yo estoy acostumbrado a verles la cara, a ver la expresión, a ver los ojos. Y la verdad es que aquí pues tengo que estar viendo para arriba el librero, lo que está mal acomodado, mis notas de acá, algo que no hice. Y entonces es horrible esta forma, pero ni modo. Hay que adecuarse a los tiempos que estamos viviendo. Yo esperaría que muy pronto termináramos esta situación y la termináramos bien, ¿no? Sobre todo, esa sería la parte más importante, que termináramos bien, con salud. Ustedes no están muy jóvenes. A mí me dio esta porquería el trimestre pasado.
pero no suspendí ninguna clase porque pues no estoy acostumbrado a hacerlo, pero la verdad es que sí queda uno muy dañado, queda uno muy lastimado. Afortunadamente no me afectó tanto los pulmones, por constitución física me imagino, pero sí es terrible, el dolor es impresionante, el cansancio, la sensación de inutilidad de uno y tener que dar clase acá y contener la tos, fue una experiencia espantosa. Por eso pido que se cuiden mucho, porque la verdad es que sí es terrible hacerlo, pero pues ni modo, así es la vida, así nos tocó vivir, dice la señora Cristina Pacheco. Bien, jóvenes, si no tienen dudas y terminan ya de razonarlo, y si tienen dudas, con toda confianza me las mandan por correo, o el día miércoles no laboramos porque es día 16. No importa, ustedes me mandan sus preguntas por el correo electrónico y yo se las respondo. No importa, domingo, sábado, la hora que ustedes estén estudiando. Si estoy conectado en ese mismo momento se las respondo, y si no, pues más adelante, cuando me conecte, inmediatamente me pongo a ver su duda y a resolvérselas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. No, al contrario, ustedes muy amables. Profesor, Dígame. ¿Cómo podríamos obtener la altura HCG? YCG. En este caso no hay YCG. No, HCG. HCG. No, HCG. Es la altura del centro de gravedad. Es esta altura. ¿Cuánto vale F? Más 1.8 sobre 2. Ok. Sí lo ve, ¿no? Entiendo. Gracias. La profundidad del centro de gravedad. Sería menos 1.4. F sería F, o sí, H menos 1.4, sí. A ver, permítame un segundito, déjeme atender aquí a mi niña que tiene un problema. Disculpen ustedes, ya regreso con ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. yo tengo una duda con respecto a un problema de la primera lista de ejercicios, pero no sé si se la mando por correo o me la pueda resolver. Si me la manda por correo, la resuelvo. Si aún así, después de que yo le conteste a usted no puede encontrarlo,
Entonces, la próxima clase aprovecho los minutos iniciales para resolverlo. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Sí, pero bueno, es que había comentado que le tenemos que mandar algo del procedimiento, Sí. pero en este caso es que no sé cómo empezar el ejercicio. Es sobre la elasticidad volumétrica. No sabe cómo iniciar el ejercicio. A ver, entonces, usted mismo plantéese cómo lo podría usted pensar, su solución, la pone en su hoja y yo ya con eso como base, yo le respondo y le digo, no, mire, lo que pasa es que tiene que ser así. ¿Sí me comprende? Sí, profe, perfecto. Entonces le mando correo, gracias. Sí, le toma usted una foto a su hoja donde está haciendo acuérdense que todo lo que nosotros hacemos tiene que tener un diagrama de solución. Entonces, ese diagrama de cuerpo libre, tal y como usted lo está imaginando, nos va a servir para saber si lo que usted está imaginando va en sentido positivo o no. Si no, yo le corrijo, no se preocupe por eso, no hay ningún problema. El problema lo que quiero ver es hasta dónde ha logrado comprender el problema. Perfecto, profe. ¿Sí? Gracias. Y entonces una vez de que usted ya lo tenga, pues me lo manda. Y yo, si estoy aquí conectado, prácticamente de inmediato les contesto. Si ando afuera, pues si puedo resolverlo por el teléfono, luego. Pero si no, sí les pido un poquito de paciencia, ¿no? Les comento mis horarios para que tengan idea más o menos de cómo es la vida de ocupada. Yo normalmente los días martes y jueves por la tarde, después de las 2 de la tarde, apago la computadora y regreso hasta las 8 de la noche. Y a esa hora les puedo responder. Los días lunes y viernes apago la computadora por ahí de las 5:30 y la vuelvo a prender hasta por ahí de las 7. Y los días miércoles la apago alrededor de las 5 de la tarde y regreso hasta por ahí de las 10 de la noche. Y sábado y domingo, si no salgo, si no tengo actividad, lo único que salgo es ir al club en la mañana muy temprano, al ejercicio, y regresando al mediodía, ya estoy aquí y ya hasta la tarde, no, excepto para la hora de comida, le suspendo, pero sábado y domingo, aquí estoy trabajando en la casa de ustedes. Nosotros tenemos que, aparte de dar la clase, pues hay que hacer lo que hacemos de la investigación y pues estamos escribiendo los artículos o lo que tenga yo pendiente. Entonces, yo estoy acá y desafortunadamente no me aprovechan porque pues no me mandan preguntas. Ese es el gran problema. Entonces, en la medida que ustedes me mandan sus preguntas, pues me doy cuenta que sí están estudiando, que están haciendo esfuerzos por aprender, por ir más adelante, y eso está muy bien. Me gusta ese tipo de actitud, ¿no? Tratar de resolver siempre las cosas. ¿Sale? Bien. Muchas gracias, profe. No, al contrario, estoy para servirles. Vamos a regresar entonces al siguiente problema. Vamos a aplicar más o menos lo mismo que hicimos ahorita. Lo voy a hacer por prisma de presiones y es una compuerta curva, es un cuarto de círculo, y aquí justamente en este problema se habla de volumen desplazado y por eso lo quiero hacer con la parte esta de diagrama, ¿no? Para poderlo explicar. Miren, este problema 15 dice así, inciso A, determinar la componente horizontal de la fuerza que actúa sobre la compuerta radial de la figura y su línea de acción.
Inciso B, determinar la componente vertical de la fuerza y su línea de acción. Inciso C, ¿cuál es la fuerza F requerida para abrir la compuerta despreciando su peso? Inciso D, ¿cuál es el momento alrededor del eje perpendicular del papel y a través del punto O? Lean, por favor, este enunciado de problema y ahorita lo resolvemos. Bien, determinar la componente horizontal de la fuerza que actúa sobre la compuerta radial de la figura 15 y su línea de acción. Determinar la componente vertical de la fuerza y su línea de acción. Inciso C, cuál es el valor de la fuerza F requerida para abrir la compuerta despreciando su peso. Inciso D, cuál es el momento alrededor del eje perpendicular al papel y a través del punto O. Bien. Este es un problema clásico, típico, que se resuelve por la canción. Nomás déjeme contestar. Estoy en clase ahorita. Dios, hay que notificar el horario de trabajo de uno. Bien, ¿qué tengo? Vamos a ver la figura y después voy a explicar la solución. Resulta que hay un cuarto de circunferencia y ese cuarto de circunferencia es mi compuerta. Esta que está aquí es la compuerta. Ya se está distorsionando esta pantalla. Entonces, esta cuarto de circunferencia está pivoteada en un punto que es el punto O, aquí arriba. Y sobre ese pivote gira la compuerta, que es de un cuarto de círculo. Tiene un radio de 2 metros y dice que el ancho de la compuerta también es de 2 metros. Sobre esta compuerta me están pidiendo cuánto vale la fuerza horizontal, la fuerza vertical, la fuerza F necesaria para abrir la compuerta y el momento en el punto O, cuando la altura de fluido es de 3 metros sobre la superficie superior de la compuerta, es decir, en el punto A. ¿Cómo voy a resolver mi problema? Si se dan cuenta, por prisma de presiones va a ser sencillísimo. ¿Qué tengo? Si yo proyecto la compuerta sobre un plano perpendicular al fluido, esa proyección me va a dar entonces ahora esta nueva compuerta, una compuerta vertical. Y sobre esta compuerta vertical, ¿qué voy a tener yo? Pues que va a estar actuando una fuerza horizontal. Esta fuerza horizontal va a estar aplicada a una cierta distancia con respecto al punto de giro. Esta distancia le voy a llamar yo la distancia A. La distancia A. Una pregunta, profesor. Dígame usted. ¿Esa distancia no sería en el centroide del cuarto de circunferencia? Sí, pero acuérdese usted que yo lo que tengo es una proyección. Ya no existe el cuarto de circunferencia. ¿Ahora qué existe? Pues una compuerta plana vertical. Entonces estaría a la mitad. No, porque es un prisma de presiones.
¿Cómo es el prisma de presiones? Triangular. El centroide de la compuerta sí está al centro. El centroide, Sí. pero no es el punto de aplicación. De acuerdo, entonces sería a 2/3 el punto de aplicación. Ah, no, pero fíjese usted acá, es interesante esta parte que usted me está comentando. Observe usted que para esa fuerza horizontal, si yo considero los 2/3 del prisma de presiones, voy a tener lo siguiente. Desde la parte superior del fluido, desde acá hasta donde está la compuerta, hasta aquí, si yo considero este prisma de presiones, resulta que 2/3 de este prisma, ¿qué altura tiene ese prisma? Los 3 metros más 5 metros, ¿no? 5 metros. Más 2. 5 sobre 2, 5 sobre 3, está por encima. Esta altura, que es el centro de gravedad del prisma, sería igual a 5/3. Y eso está por encima. Exageré aquí no es para tanto. Me emocioné. Si el centroide está aquí, 5/3 estaría por acá arriba, encima del centro de gravedad de la compuerta. ¿Sí se da cuenta? Entonces el prisma de presiones no es así. Va a ser en realidad 2 prismas de presiones. Uno, que es un prisma rectangular, y ese prisma va a estar actuando hacia abajo, total, y otro prisma que es el prisma triangular, que está actuando así. ¿Por qué? Porque la compuerta únicamente es esto. No es la compuerta desde acá arriba, desde la superficie libre. Desde ahí no es. La compuerta solamente es esto. Cierto, sí es verdad que está actuando el fluido desde la parte superior, pero entonces, si se da cuenta usted, hasta que empieza la compuerta, el prisma de presiones que está actuando es un prisma rectangular, es un paralelepípedo. Y en el momento en que empieza la compuerta, ahora sí tengo yo un prisma triangular. ¿Sí le queda claro? Sí, profesor. Por eso es que este 5/3 no es así. Conviene mejor verlo como un solo problema total de la compuerta vertical y no de esta forma. Entonces tengan cuidado con ese tipo de aplicaciones. Cuando yo lo hago, pues voy a incurrir en errores y voy a encontrar que no está actuando la fuerza, no está actuando sobre la compuerta y muchas veces no actúa. Les voy a poner un ejemplo en el cual ese valor se nos va muy afuera, pero mucho, espantosamente afuera. Vamos a suponer que esta altura de fluido en un problema, terminen de borrar esto. Vamos a suponer que la compuerta, otra compuerta, no esta, otra, fuera de 1 metro de altura. Ok, la canción. Fuera de 1 metro. Esta es mi compuerta. 1 metro. Y que tengo una mampara, esta pared que está acá, se le llama mampara. Para los ingenieros civiles, esto es este lenguaje es común. La mampara es de 10 metros. Si yo aplico el concepto de prisma de presiones, resulta que el prisma de presiones está así. 1/3 de la altura, 1/3 de la altura de este prisma, estaría hasta acá arriba.
1/3 de 11, esta fuerza total resultante horizontal está fuera totalmente de mi compuerta. No la puedo calcular sobre la compuerta porque eso no es cierto. Esta fuerza resultante horizontal está fuera de la compuerta totalmente. Entonces, no es verdad que va a actuar sobre la compuerta, si se dan cuenta. Este caso no puedo resolverlo de la manera en que lo habíamos planteado anteriormente. Por eso es importante que nosotros tengamos siempre presente, pues, cuál es el punto, ¿no? ¿Dónde voy a estar? ¿Dónde está mi compuerta? ¿Qué forma tiene? Y entender entonces el problema correctamente. ¿Si nos queda claro, jóvenes? ¿Si lo entendemos? Perfecto. Bien, entonces, ahora sí ya puedo continuar. Entonces, la fuerza horizontal que está actuando sobre mi compuerta, yo la voy a calcular como lo he estado haciendo hasta ahora. Entonces, acá voy a tener fuerza horizontal. La fuerza horizontal, otra vez. La fuerza horizontal va a ser igual al peso específico del fluido, multiplicado por la profundidad del centro de gravedad de la compuerta y multiplicado por el área. Algo le está pasando al iPad y ya no, cada vez que escribo o me apoyo, se va como si estuviera electrificada mi mano y está sustituyendo al lápiz. Y entonces se extiende. Déjenme ponerle una hoja de papel al resto de la pantalla para que no pueda yo, que eso no ocurra. Bien, entonces, esa es la forma en la que yo voy a calcular la fuerza horizontal. ¿Y en qué punto está aplicado? Pues va a ser la distancia que a mí me interesa. Yo dije que era la distancia A. Esa distancia A que a mí me interesa, voy a calcularla primero toda la altura y luego voy a saber cuánto vale A. Entonces, eso es otra forma diferente de actuar. O le quito los 3 metros de antemano y ya lo puedo hacer. Entonces, yo tengo que saber que la profundidad del centro de presiones va a ser igual a la profundidad del centro de gravedad de la compuerta más el momento de inercia con respecto al centro de gravedad dividido entre la profundidad del centro de gravedad por el área. Pero a mí no me interesa cuánto vale HCP. A mí solo me interesa la distancia A. Entonces, la distancia A va a ser igual a H, la distancia HCP. Que la canción, algo me está ocurriendo ya con esta cosa, se está distorsionando mucho. Sería la distancia HCP menos los 3 metros que hay por encima del punto A. ¿Sí nos queda claro, jóvenes? ¿Entendemos cómo calcular la fuerza horizontal? Sí, sí. Bien. Voy ahora a tratar de explicar la fuerza vertical. Para la fuerza vertical, yo voy a tener 2 volúmenes. Y esos volúmenes, desafortunadamente, ya no existen. Porque para que yo pueda meter la compuerta en este punto, yo tuve que quitar ese volumen. ¿Cuál va a ser ese volumen? Voy a imaginarme que originalmente el fluido agua ocupa todo este espacio. Pero para que yo pueda poner la compuerta en este lugar de la compuerta ABC, necesito desalojar todo este volumen.
Ese volumen que yo he eliminado es un volumen desplazado. Y ese volumen que yo quité me está ejerciendo una fuerza vertical aquí, hijo. Si digo alguna mala palabra, por favor, quiero que me comprendan un poquito. Y dices, bueno, pues, la está cafeteando ahí esto. Esta sería una fuerza vertical 1 y otra fuerza vertical 2 debida al otro volumen desalojado. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? La dirección de esas fuerzas. Si yo quité esa fuerza, no puede ir hacia abajo. Si es un volumen desplazado, entonces estas fuerzas son hacia arriba. Y ese es el concepto de volumen desplazado. Le tengo que cambiar la dirección a la fuerza. Imaginen ustedes que tienen una pelota en su mano, una pelota grande, un balón de fútbol, de voleibol o de básquetbol. Y ustedes lo quieren sumergir en el agua. ¿Qué tienen que hacer? Pues aplicar una cierta fuerza en su brazo y ese brazo transmitirle esa fuerza a la pelota para poderla sumergir. Si yo tengo una pelota, por ejemplo, de 20 centímetros de diámetro, yo tendría que ser, ojo, yo tendría que ser muy fuerte para poderla colocar en ese lugar, porque la fuerza que me está ejerciendo el fluido sobre la pelota y la pelota sobre mi brazo es extremadamente grande. ¿A qué es igual? Al peso específico del fluido multiplicado por la profundidad de volumen desplazado. ¿Y esa fuerza hacia dónde va? Pues va hacia arriba, porque es un volumen desplazado, no es una fuerza que vaya hacia abajo. ¿Sí comprendemos eso, jóvenes? ¿Nos queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Estas distancias que yo, estas fuerzas que yo he calculado ahora, pues las voy a aplicar a una cierta distancia. ¿Qué distancia? El centroide de este volumen, que va a ser B, y del otro, el centroide de este otro volumen, que va a ser C. De tal forma, entonces, que la fuerza total vertical va a ser la de la fuerza vertical 1 más la fuerza vertical 2. Y el punto de aplicación, pues si quiero obtener de una sola fuerza, la sumo y la aplico por momentos. Y si no, pues únicamente lo dejo así. Como me piden calcular cuánto vale el momento total, pues ahí lo voy a poner. Fuerza vertical 1 por la distancia B, más fuerza vertical 2 por la distancia C, y de esa manera lo puedo yo calcular fácilmente. ¿Sí nos queda claro, jóvenes? ¿Sí lo entendemos? ¿Me he hecho explicar? Observen ustedes, la fuerza vertical 1 va a ser entonces igual al peso específico del fluido multiplicado por el volumen 1. Ese volumen 1 va a ser todo esto. Entonces, eso va a ser el volumen 1 por el volumen 1. Y la fuerza vertical 2 va a ser igual al peso específico del fluido por el volumen B2. Pero ahora, el volumen B2, observen ustedes, es esta otra parte.
¿De dónde saco el área de un cuarto de círculo? Pues yo sé que el área del círculo completo es pi sobre 4 por diámetro cuadrado, sobre 4 será entonces dividido y tendré la cuarta parte. Y el volumen de arriba es un paralelepípedo. Entonces, yo puedo saber cuánto vale su valor. Bien. Por favor, para próxima clase, me dicen ustedes cuánto vale la fuerza horizontal, cuánto vale la distancia A, cuánto vale la fuerza vertical 1 y la 2, y cuánto vale la distancia B, y cuánto vale la distancia C. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí, profe. Ya está planteado, nomás es sustituir valores. Espero que lo puedan hacer. Traten ustedes de avanzarlo y va a ser un buen ejercicio porque tenemos pues muchos días de asueto. Bien. Y si quieren les puedo dar los valores numéricos y ya ustedes pues los verifican a ver si es cierto. Yo obtengo para la fuerza horizontal 156,000. ¿Qué está pasando? 156,800 newtons. La distancia A, 1.083 metros. La fuerza vertical 1 corresponde al volumen de arriba, 117,600 newtons. La distancia B, 1 metro. La fuerza vertical 2 vale el correspondiente a un cuarto de círculo, 61,575,3 newtons. Y la distancia C vale 0.85 metros. Bien. Por favor, a ver si ustedes pueden obtener estos valores. Y si no, no se preocupen. Lo vamos a hacer la próxima clase. Quizás sea conveniente volver a explicar alguna parte que ustedes no hayan entendido completamente. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Alguna duda, jóvenes? No dudas. Perfecto. Bien, los veo entonces hasta el viernes. Ahora sí va a ser una media semana larga, muy larga. Los veo hasta el viernes, pero si ustedes en su estudio tienen dudas, por favor, consúltenme todo lo que ustedes deseen. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Que tengan muy buena tarde, buen provecho, jóvenes, cuídense mucho, por favor. Y gracias, profe. Entonces, gracias, profe. Igualmente. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Sí. Gracias, profe.